Pues muy buenos días, les doy la bienvenida a este nuevo webinar que habla sobre la experiencia en mapas y cómo vivimos la ciudad. Esta parte, el Implan está colaborando con el de mapas de experiencia urbana y queremos en este momento experiencias de expertos en la parte técnica y en la parte social. Echen este espacio para poder hacer preguntas sobre esta convocatoria. Está muy padre y esperemos recopilar poder tener la experiencia. Pues adelante con el webinar. Expositores. Muy bien, muchas gracias, doctora. Este webinar va a ser el acercamiento con ella y para ello contamos con la presencia del Implan, que han tenido la experiencia de trabajar con esta valiosa herramienta, de los hallazgos que han tenido, cómo ha sido su experiencia, para qué la utilizan, y pues que tengan este acercamiento con los mapas día a día. Y voy a permitir leer sus semblanzas para que puedan conocer. Primero tenemos a Macarena Pena Lozano. Ella es analista en el Implan y es urbanista por el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó con mención honorífica de excelencia y el mejor promedio de su generación. En el Implan ha trabajado en la creación de las guías de diseño urbano de infraestructura verde y paleta vegetal municipal, así como en la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano. Con gran interés en el análisis territorial, ve en la cartografía no solo una herramienta técnica para entender su entorno de manera sistémica y mejorar la toma de decisiones, sino también un medio creativo para comunicar sus ideas y representar el territorio de distintas maneras. Los temas que más le apasionan a Macarena son la resiliencia urbana y la equidad social. Muchas gracias, Maca, por acompañarnos el día de hoy. También tenemos a Luis Ángel Delgadillo, quien es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante su servicio social colaboró en la coordinación de planeación urbana del Implan de Monterrey, donde tuvo su primer acercamiento a la cartografía. Desde 2021 se desempeña como analista de geoestadística en la Dirección de Planeación Urbana del Implan, donde ha profundizado y fortalecido sus habilidades en el uso de sistemas de información geográfica. Ha participado en distintos planes y programas de desarrollo urbano, es un entusiasta del patrimonio cultural y construido de Nuevo León. En 2023 formó parte del equipo del Implan que acompañó al colectivo técnico CPR en la elaboración del estudio de imagen urbana y patrimonio histórico del casco urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León. También muchas gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Y finalmente tenemos a José Alfredo Hinojosa de la Torre, quien ha trabajado en distintos proyectos, entre ellos Conglomerado de Propietarios Rancho Sabinas, en el diseño de Master Plan para la intervención en la zona 6 en la ciudad de Guatemala, Solución Urbana y la Solución Urbana de Ruta de Transporte Público y diseño de módulos multiusos en zonas públicas. También trabajó en el gobierno de Ciudad de Nueva Guatemala con el diseño de Master Plan para intervención en zona 6 estoy repitiendo. También trabajó en el Regenerative Regions International Symposium con la participación en el capítulo de Madu Experience, en donde se relata cómo fue el proceso del proyecto CENISOC. En este mismo también participó en el diseño de Master Plan para el barrio San Alberto Hurtado y en la integración del barrio al Plan Nueva Alameda del gobierno de la ciudad de Santiago de Chile. También colaboró en el gobierno de la ciudad de Santiago de Chile en el diseño de Master Plan para el barrio San Alberto Hurtado. Y en el Implan de San Pedro Garza García como supervisor de urbanos, con la implementación de metodologías de participación ciudadana y la creación de guías de equipamiento urbano para las secretarías de gobierno. Muchísimas gracias también, José Alfredo, por estar aquí. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con este diálogo y vamos a presentar pantalla para iniciar. Pues bueno, como les decía, este webinar va a contar con la participación de 3 panelistas, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Primeramente, siempre queremos definir con un concepto general de qué esto es cartografía. Muchas veces se ha visto en general que la cartografía se trata de mapas, que se trata de conceptos físicos y no de otro tipo de sentimientos. Por ello, Mariana. Por ejemplo, diagramas como de Central City, en donde se desarrolla a través de una unidad de ciudad central, estudios de ubicación de cólera de Jon Snow o espacios públicos como en Nueva York,
poco a poco han desarrollado estos conceptos de que la cartografía nada más se centra en el espacio, pero realmente esto es solo cartografía. ¿Acaso también lo corpóreo, la etnografía propia y la experiencia del usuario a través del espacio no cuenta también como cartografía? Nosotros creemos firmemente que este proceso crea una nueva geografía, es decir, a través de la data que se genera a través del espacio físico y la información que existe dentro de la persona, se nos da este nuevo concepto de nueva geografía, creando así un nuevo concepto de cartografía, en donde la data logra hacer que sea la cartografía clásica y la persona sea la cartografía social. Y por lo pronto hablaremos primeramente de la cartografía clásica. Gracias, José. ¿Me escucha? Bueno, yo voy a comenzar hablando de la cartografía clásica, como lo llamamos aquí, que es aplicar la cartografía para la planeación urbana. Bueno, primero quisiera como dar una pequeña introducción que yo soy egresado de arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero algo curioso que sucede es que aunque llevas materias de urbanismo, nunca nos enseñan los sistemas de información geográfica, a pesar de que son, creo yo, indispensables a la hora de estar haciendo proyectos urbanos. Entonces, cuando hago mi servicio social, me toca hacerlo en el Implan de Monterrey y ahí entré a la coordinación de planeación urbana y ahí es donde yo conozco los sistemas de información geográfica, pero pues yo ya estaba en mis últimos semestres en la facultad. Entonces yo los conocí y dije, ¿por qué esto no lo están enseñando en las universidades? Se me hizo muy curioso porque es una herramienta muy valiosa que te permite analizar, representar gráficamente eh, grandes extensiones territoriales, ¿no? Y me acuerdo que el primer día ahí que llegué al Implan me explicaron cómo se utiliza los sistemas de información geográfica, pero fue algo como al inicio muy tedioso porque es totalmente algo nuevo que no había visto anteriormente. Eso fue allá por el 2019 más o menos. Y en aquel entonces, cuando estuve ahí en el Implan de Monterrey, el sistema de información geográfica que utilizábamos era el ArcMap, que aquí les estoy mostrando un poquito de la interfaz de cómo es este programa. De hecho, si lo ves, te da la sensación de que es un programa algo ya obsoleto, ¿no? Algo viejo. Este, ahí utilizaba este software para apoyar en el mapa de vialidades que se iba a usar para el nuevo plan de desarrollo urbano del municipio. Entonces, no, cuando me lo enseñaron, no me enseñaron cómo a representar gráficamente mapas, sino era trabajar directamente sobre las entidades, es decir, era como ir mapeando las vialidades ya existentes y hacer las propuestas de las nuevas vialidades, que eso me dio mucho bagaje. Entonces, quisiera como explicar tantito aquí la interfaz del ArcMap, que como pueden ver a la parte izquierda, está la tabla de contenido, que es donde tú vas colocando todas tus capas de información. Ahí tú puedes acomodar el orden y puedes también darle una representación gráfica a cada capa como está en el ejemplo. Lo que ven al centro es la parte del modelo, que es como el espacio geográfico donde se van acomodando todas las capas. Y por ahí trae la opción de pasar como a la parte de layout, que es como la parte que va a ser ya la hoja de salida, ¿no? Que es donde tú le puedes meter como tus membretes, tus símbolos y todo eso. En la parte de abajo, que eso es lo que a mí me impresionó cuando conocí los sistemas de información geográfica,
es la tabla de atributos que yo no concebía o no podía creer que una entidad que yo la veía como un simple dibujo en la parte del mapa, pueda tener cargada mucha información. Como pueden ver ahí, trae distintos campos en los que se vacía distinta información. Incluso esta información puede ser texto o puede ser numérica. Y esto es lo que se utiliza para generar los análisis que se usan para realizar diagnósticos y para realizar estrategias de planeación. También si lo ven de la parte derecha, el panel dice Create Features, que es la parte donde tú puedes comenzar a crear nuevas entidades, que básicamente eso es ir mapeando, ¿no? Eh, y en los sistemas de información geográfica podemos crear tres tipos distintos de entidades. Uno es punto, otro es línea y otros son polígonos. Y dependiendo del tipo de entidad que tú utilices, puedes representarlo de cierta manera. También por ahí tenemos el catálogo, porque en los sistemas de información geográfica una capa se compone de distintos archivos. Entonces, cuando tú lo ves en tu explorador de Windows, en los archivos, tú encuentras seis archivos con el mismo nombre, pero aquí en el catálogo ya tú lo ves como sintetizado y lo puedes ver con un solo nombre. También la ventaja de los sistemas de información geográfica es que tiene herramientas de geoproceso que son muy valiosas a la hora de generar análisis. Y luego ya, eso fue por allá 2019, 2020. Y en el 2021 me integró al equipo del INPLAN, también a la Dirección de Planeación Urbana, y entré aún usando ArcMap, pero el proveedor ya estaba en la etapa de transición al ArcGIS Pro, es decir, actualizaron el programa, que como pueden ver es una interfaz mucho más amable. De hecho, cuando yo lo vi dije, me va a costar como volver a acostumbrarme a trabajar, pero la verdad es que no, fue muy, muy sencillo adaptarme, y me gustó mucho más porque vaya, es más dinámico, te permite hacer muchas cosas. Como pueden ver, al centro de la pantalla del lado izquierdo está el layout, que es la hoja de salida, cómo se va a imprimir. Pero del lado derecho tengo el modelo, que es vaya, el mapa en su ubicación geográfica. En la parte de abajo tengo también la tabla de atributos. En la parte izquierda tengo la tabla de contenido, y en la parte derecha también tengo una tabla de atributos distinta que me permite ver los atributos dependiendo de cada entidad que he seleccionado. Y bueno, como primeros ejercicios de realizar mapas aquí en el Implan, eh, por ejemplo, en el lado izquierdo tengo un mapa que es del Centrito Valle, en donde se realizó un análisis de los estacionamientos a nivel de calle. En línea azul son los parquímetros, en línea roja son las rampas de estacionamiento, en línea morada son los parquímetros, y línea amarilla son prohibido estacionarse. Y al frente, o sea, cuando yo mapeé esta entidad, eh, yo cargué la información de cuántos cajones de estacionamiento podían caber, y eso lo etiqueté y lo representé en el mapa para saber la cantidad de cajones que caben. Y pues en la tabla de atributos tú puedes hacer distintos análisis, y por ejemplo puedes sumar la cantidad de cajones totales, y es la manera en que uno va realizando análisis. Del lado derecho es un mapa del distrito casco urbano. En este se mapeó las rutas de camión, y en no quisimos poner como qué tipo de ruta, o sea, qué ruta pasaba, sino más bien como la cantidad. Dependiendo de la cantidad, era el grosor de la línea que le íbamos dando. Entonces, como pueden ver, de 1 a 5 es la línea más delgada, y de 16 a 20 rutas de camión es la línea más gruesa. Y también el punto se representó con el símbolo de la parada de camión.
Este es un análisis también del Centrito Valle. En este utilicé el DNUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI. Y en este lo que hice es que los puntos los relacioné al predio, y donde había comercio se mapeó de color rojo, y donde había servicios se mapeó de color azul, y donde era vivienda se dejó como está. Este es un análisis del uso de suelo actual que se hizo alrededor de la Plaza Juárez, en el centro histórico de San Pedro, y se puso de fondo la ortofoto, y luego encima sobre la capa de los predios se le agregó en las entidades el uso de suelo que tiene, y luego esto se puede representar de distinta simbología dependiendo del atributo que tiene. También en los sistemas de información geográfica, podemos utilizar la información de distintos organismos. Por ejemplo, aquí yo bajé el Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI, lo relacioné con las manzanas, y entonces saqué la cantidad de población, y luego hice la relación entre las hectáreas de la manzana, y es como podemos obtener la densidad de población. Esto es en Lázaro Garza Ayala, aquí en San Pedro también. En este es un mapa del Centrito Valle. En este lo que queríamos ver es los distintos polígonos que aplican sobre la colonia del Valle. Como pueden ver, los más pequeños, el más pequeño más bien, es el polígono de actuación que está delimitado en el ajuste al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que es donde se aplican los programas de desarrollo urbano. También está mapeado en la línea de color azul celeste el distrito urbano, que es el de Fuentes del Valle, y a su izquierda es el distrito Valle. También en la línea negra está la delimitación de la Colonia del Valle, y al norte es la delimitación de la Colonia Fuentes del Valle. Y la línea roja punteada es un análisis que se realizó aquí en el Implan de a partir del Parque Mississippi, el área caminable de 15 minutos hacia los alrededores. Entonces, estos son tipos de análisis que podemos generar con cartografía. En este es un ejercicio similar, pero también se utilizó los usos de suelo actual que están representados con distintos colores. Y también al polígono más pequeño es el polígono de actuación, el que le sigue es el distrito urbano, y la línea roja es el radio caminable de 15 minutos también, partiendo de la Plaza Juárez, que es la que se encuentra al centro. Igual volví a utilizar el DNUE, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, y en dependiendo de dónde se concentraba la mayor cantidad de trabajadores, era el tamaño y el color del punto. Entonces, esto nos permite obtener dónde se encuentra la mayor densidad de empleos. Aquí, en este caso, aplicó para el distrito casco urbano, pero también hicimos todo el análisis para el municipio completo, y esto nos arroja resultados de que, por ejemplo, como podemos ver, hay tres zonas como que concentran la mayor cantidad de empleos. El distrito casco urbano al lado poniente del municipio, el centrito Valle al centro del municipio, y Valle Oriente, que está en la parte oriente del municipio. Este es un análisis también que generamos de los parques. Queríamos saber cuál es el radio de afectación, o más bien de beneficio, que le da a la población. Entonces, se habla de que hay un radio caminable de 500 metros, pero nos daba un resultado como todo el municipio estaba abarcado por parques. Entonces, lo que hicimos aquí, como no había una metodología como muy clara de cómo hacerlo, es dependiendo de la superficie del parque,
le dábamos un área de afectación, un buffer como le llamamos, que de 0 a 0,5 hectáreas le dábamos un buffer de 100 metros caminables. Y así íbamos avanzando y el más grande, que era de más de 5 hectáreas, le dábamos ahora sí los 500 metros de radio caminable. eh, y este es el resultado de cómo, qué tan fácil o accesible es llegar a los parques. Este también es un ejercicio que realizamos para conocer cómo ha sido la expansión de la mancha urbana a través del tiempo. Como el color guindo marrón, que es el que se encuentra en el centro del área metropolitana, parte como a partir de 1950 y como conforme a los años se fue extendiendo la mancha urbana, le fuimos degradando el color que llega hasta los colores como más blancos que se pueden ver ya a las periferias de la zona metropolitana. Y este que sigue es ahora sí mapeando toda el área urbana que corresponde en la zona metropolitana. O sea, como podemos ver, estos son los 18 municipios que comprenden el área metropolitana de Monterrey y al centro se concentra el área ya urbanizada, pero también en este ejercicio vimos el hallazgo que ya está el área urbana muy cerca también de la zona metropolitana de Saltillo. En igual, volví a agarrar el censo de población del INEGI, lo mapeé en puntos y los sistemas de información geográfica nos permiten generar mapas de calor dependiendo de la concentración de la población. En este caso es de la zona metropolitana de Monterrey y aquí pues el hallazgo que obtuvimos es que la mayor cantidad de personas viven a las afueras del centro de la ciudad. La mayoría vive en la periferia. Y luego después realizamos el mismo ejercicio, pero con la concentración de empleos, lo que nos da el resultado que la mayor cantidad de empleos se encuentran al centro de la ciudad. Esto es por eso que se generan demasiados viajes de las periferias hacia el centro en las mañanas cuando todos van a su lugar de trabajo y al final de la jornada laboral todos realizan viajes desde el centro de la ciudad hacia las periferias. Y ya en una escala como más aterrizada del municipio, la cartografía yo la relaciono mucho con el tema de la planeación urbana. Cuando sale más bien la nueva ley de asentamientos humanos, dicta que tenías que zonificar por políticas de ordenamiento territorial y este es el ejercicio que obtuvimos a la manera de zonificar las zonas del municipio. Eh, eh, en color guindo son las zonas de mejoramiento, el color amarillo son las zonas de conservación habitacional, los colores verde claro son las zonas de conservación ambiental, el color gris son las zonas de consolidación y el verde más oscuro son las áreas naturales protegidas. También la zonificación nos permite realizar mucho más rápido y más fácil las zonificaciones de usos de suelo. Por ejemplo, en este caso es el usos y destinos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Pedro 2030, perdón. Y pues este es el resultado. Y pues la cartografía, yo siempre la concibo aplicada a la planeación urbana. Para mí es muy complicado como relacionarlo al tema sensorial o emocional, pero no por eso quiere decir que no pueden ir de la mano. En este caso también, este es un mapa de diagnóstico del programa parcial Centro Valle y en este está la concentración de unidades económicas están marcadas con punto y también se genera su mapa de calor dependiendo de la concentración. Este también es un mapa del uso de suelo actual en la parte del diagnóstico del programa parcial de calzadas. Y en este momento en la dirección nos encontramos trabajando en el plan municipal 2050 y hasta ahorita estos son como los ejercicios que hemos realizado y esta es una nueva propuesta para la redistribución de los distritos urbanos del municipio.
También no solo usamos los sistemas de información geográfica, sino también tenemos distintas herramientas, como por ejemplo aquí en el municipio tenemos esta plataforma que se llama eCarto, que nos permite cargar capas de información sobre la ortofoto, nos permite bajarnos al Street View y también nos genera imágenes oblicuas de distintos puntos que podemos buscar. También este es el visor urbano de San Pedro, ese es público, cualquiera lo puede utilizar y ahí también están cargadas distintas capas de información, están los programas de desarrollo urbano aplicables y también están los atlas de riesgos que como pueden ver en la imagen, ahí están marcados los distintos riesgos geológicos, de inundaciones, hidrológicos. Y aquí en la dirección también estuvimos trabajando en un manual de lineamientos de planeación urbana que este nos ayuda a saber cómo se realizan los planes y programas de desarrollo urbano. Y en la parte 4.2 de presentación cartográfica nos marca el sistema de información, el sistema de coordenadas en el que deben estar los mapas, cómo deberíamos usar los archivos que se generan y la proyección cartográfica. También en el manual tenemos como distintas recomendaciones de cómo se puede configurar los distintos membretes, dependiendo pues, de tu extensión territorial que vas a usar. A veces te conviene más horizontal, a veces te conviene más vertical y aquí te damos distintas recomendaciones. En el manual también se sugiere cierto tipo de simbología, pero no es una normativa, vaya, es un manual y se puede usar para generar los distintos mapas. Eh, También los mapas de calor, ahí te damos también como los códigos del color que se pueden utilizar. Y también trae una colorimetría general y también trae el formato de tablas que puedes usar y representar en un mapa. Y recientemente la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León acaba de publicar la norma técnica de criterios cartográficos para la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano para el Estado de Nuevo León. Esto es una norma, es decir, cuando al municipio le competen realizar los programas de desarrollo urbano, pero tú le tienes que solicitar un dictamen de congruencia al Estado en el que el Estado revisa el plan en cuestión y que no estés sobreponiendo planes que están por encima de él, que no estés proponiendo cosas que no se pueden proponer. Aquí también esta norma te da más a detalle la proyección y el sistema de coordenadas que debes utilizar para los planes. También tienes que cumplir con ciertas características a la hora de estar rellenando tu tabla de atributos. Tienes que poner ciertos nombres y ciertas claves. También te da una colorimetría, sobre todo te lo dicta para zonificación primaria, secundaria, políticas de ordenamiento y zonificaciones de densidad. Esto sí, como es una norma, a la hora de solicitar congruencia, sí o sí tienes que aplicar este tipo de colorimetría. Y estos son unos ejemplos de cómo resultan los planes y programas de desarrollo urbano utilizando esta norma técnica, que al final la intención es generar un mapa homologado de todos los planes y programas de la zona metropolitana de Monterrey como lo tiene el área metropolitana de Guadalajara. Sus 9 municipios, a la hora de hacer sus programas de desarrollo, sí se homologan a la hora de representar sus capas. Entonces, se pueden generar mapas metropolitanos con toda la planeación. Y también, pues, el TEC de Monterrey, en el Centro del Futuro para las Ciudades, tiene una plataforma en línea que se llama Ciudad Finita,
Así lo pueden buscar en internet, en donde tienen distintas capas de información que se pueden descargar, donde ellos ya han generado análisis de cómo se comporta el ordenamiento de la zona metropolitana de Monterrey. Y, por ejemplo, también ellos hacen distintos análisis. Por ejemplo, en este hicieron unas islas de calor y detectaron que las islas de calor se generan más en las zonas industriales de la ciudad. Y ya por último, quisiera como invitarlos a que generen sus propios mapas, no necesariamente tienen que ser en los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, este mapa fue generado en Illustrator y en este caso lo que hicimos fue mapear las distintas fachadas que están sobre las vialidades principales del distrito casco urbano. Y, por ejemplo, este es un ejercicio que hicimos también aquí en la oficina. Imprimimos un mapa de la zona metropolitana y marcamos desde dónde viene cada quien, desde dónde parte de su casa y cuál es el recorrido que usa para llegar hasta la oficina. Y sin intención, ahí vas descubriendo que quién es el que vive más lejos, cuál es la persona que vive más cerca, por dónde, cuáles son las avenidas por donde la mayoría de los trabajadores pasan. O sea, sin intención de analizar, tú a la hora de estar mapeando vas obteniendo resultados. Y por un parte es todo. Muchas gracias, Luis. Ahora quisiéramos continuar con mapear con sentido humano, que es la cartografía social. Obviamente quisiera regresar a este triángulo de las nuevas geografías, en donde la data fue todo lo anteriormente mencionado, todo lo técnico, todo lo teórico, pero también hay un enfoque en la persona. El mapa es a la vez un objeto empíricamente arraigado, imaginativamente liberador y liberador. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que hablar de cartografía es hablar de una narrativa. Al mismo tiempo, para hablar de una narrativa tenemos que conocer el escenario donde se desarrolla todo esto. El espacio colectivo, que es un espacio donde se convive con otro fin, es decir, una plaza comercial, donde vas a comprar, donde vas a hacer una actividad que no sea estar libremente. El espacio público, que está destinado al disfrute, el aprovechamiento colectivo y de libre tránsito. Y finalmente la esfera pública, que es toda acción que sucede entre los ciudadanos y el espacio. Ese es el círculo de convivencia entre estos tres conceptos, donde la cartografía clásica convive entre el espacio público y el espacio colectivo, y la cartografía social convive entre el espacio público y la esfera pública. Es decir, la cartografía social refleja lo que sucede entre los actores dentro del espacio. Al fin y al cabo, la cartografía social es un mapeo del imaginario colectivo que se tiene de la ciudadanía acerca de la ciudad, o de un concepto, o de un sentimiento. Nosotros, para hacer una clasificación correcta de esta misma, tenemos tres secciones. Primeramente la persona, luego el espacio y finalmente el colectivo. La persona se concentra mucho en lo que es la autoetnografía, es decir, el conocimiento de uno mismo a través del principio del mapeo. A veces entenderse como persona es lo más difícil que existe, y un acercamiento para lo comunitario primeramente se tiene que dar desde uno mismo. La autoetnografía es un acercamiento a la investigación que se busca analizar las memorias personales para tener una experiencia cultural. Por ejemplo, primeramente se tiene que dar un recuerdo, un suceso o un lugar. Puede ser donde se dio el primer beso, el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido, el lugar donde se pasó la niñez. Luego de ello un enfoque, qué aprendí sobre este evento, qué ha logrado en mi desarrollo, diferentes cuestiones que quieran hacerme descubrir algo sobre este evento, y finalmente una imagen, esta cartografía que define cómo sintetiza este pensamiento de la imagen. Estos son algunos ejemplos que se han desarrollado. Los primeros dos son acerca de una familia, cómo el hijo se sentía a través con la mamá, cómo la mamá se sentía en la casa, los sentimientos que se desarrollaban al momento de convivir. Y finalmente el tercero es una autoetnografía del espacio de la cocina de un hogar también, que representa el corazón de la propia familia. Es decir, la mamá desarrolló esta autoetnografía dando resultado que su espacio, aunque le cause estrés la cocina, es donde más se define como una familia para ella. Luego de ello el espacio. Nosotros para mapear el espacio nos vamos desde la observación, lo corpóreo y las experiencias. Un mapeo por observación se descubre los espacios a través de la interacción diaria entre las personas, es decir, es ir a sentarse, ir a ver qué sucede diariamente en un espacio y hacer pequeñas observaciones desde el flujo de las personas, cómo se interactúan con el mobiliario, qué distintos diálogos suceden dentro de ellos. Y un ejemplo de estos es este estudio que se realizó de las rutas de transporte al sur de Monterrey en un nodo de
Valle Altos, que está cercano al H-E-B, entre el Soriana y el H-E-B. En ellos, las rutas de transporte diariamente se llenan bastante, más que todo en las mañanas. Y, por ejemplo, vemos que de 6 a 8 a.m., en la foto superior del lado derecho, hay mucho más tránsito masculino que femenino, lo cual hace que haya una dinámica diferente, mucho más de transporte, mucho más ruda. Y luego a media mañana, de 8 a 12, hay mucho más tránsito femenino, lo cual también para ellas puede ser mucho más seguro porque se sienten más acompañadas, se sienten mucho más libres de ir a transitado. Y luego de la noche de 6 a 8 p.m. se ve que ya es un flujo mucho más reducido, pero aún así con una cuestión de cuidado mucho más grande. Una de las cosas que se dio en este ejercicio es que vengo de su pesquería, hago casi 3 horas de viaje y todavía tengo que caminar sin una banqueta. La verdad es una pena. Este tipo de ejercicios nos dan también a ver cuáles son las necesidades del usuario a través de un mapeo. Luego de ello es el mapeo corpóreo, entender el territorio desde los 5 sentidos y el cuerpo, cómo el cuerpo se convierte en una herramienta de percepción, memoria y conexión al entorno. Este proyecto lo desarrollé junto a los arquitectas Alondra Garza y Linet Navarro, que son colegas mías, que analizamos toda la avenida Valle Alto, del mismo proyecto anterior mencionado, en donde cómo se sentían todos los usuarios de este transporte público. Por ejemplo, peligro porque los vehículos pasan tan cerca a gran velocidad que me empujan nuestros bolsos o casi nos atropellan, desagrado, miedo por el aroma que nos hace sentir seguras, peligro, poca visibilidad o casi nula hacia los carros, consorcio de los trayectos muy diferentes y pendientes pronunciadas. O sea, es decir, a través de un análisis corpóreo podemos ver todas las ansiedades que tiene el usuario, todos los peligros que puede llegar a convivir junto a estas avenidas, y logramos de hacer un diagnóstico de fácil resultado, de fácil elaboración, pero de mucho valor. Luego de ello, un mapeo de experiencias, que es cómo se descubren los espacios del territorio a través de la interacción diaria de las experiencias. Se mapeó una vivienda, de hecho, este es de los primeros ejercicios que realicé con colegas, en donde en la mañana, en la tarde y en la noche analizamos las experiencias del esposo, la esposa y la suegra, y cómo se convivían dentro de la familia. Y como podemos ver, hay distintos emociones que se transmiten en el espacio. El esposo que tiene que estar de forma rápida en su estudio ya para trabajar, la esposa que prepara el desayuno en la mañana de forma rápida y está un poco estresada porque ya tiene que salir, pero al mismo tiempo está con mucho agradecimiento porque ya es un nuevo día, y la suegra que baja mucho más tranquila, que va a la zona a desayunar y luego sale. Casi siempre nos platicaba qué hacer, que se iba con las vecinas a platicar o que tenía estas convivencias mucho más relajadas. Y en la noche que ya vemos una dinámica diferente en donde todos ya están un poco más relajados, ya hay un poco más de gusto de estar, y que la convivencia poco a poco va evolucionando junto con ellos. Esto lo que nos logra ver es un mapeo rápido de cómo se vive el espacio, cómo se transmite el espacio, y al mismo tiempo qué podemos hacer diagnóstico, por ejemplo, en donde no hay estas emociones, qué cambios podemos hacer para que se logren estos centros de convivencia en estos lugares, porque entre más emociones surjan en un lugar, mayor es el uso del mismo. Luego nos vamos al espacio colectivo. ¿Cómo mapeamos un colectivo? Es un ente bastante grande, es bastante complicado, pero hay una clave dentro de esto que hace que sea mucho más fácil el mapeo: el tiempo. Entender el territorio desde su tiempo, cómo se desarrolla, su evolución y su inicio. Ejemplos de esto que realmente me encanta ver cómo se evoluciona es la campaña de Rusia a Napoleón, el colectivo de guerra, en donde el tiempo y la escala de magnitud iba cambiando dependiendo de cómo esta línea iba llegando hacia su lado derecho. De hecho, la línea del inferior que vemos de un tono piel que va de izquierda a derecha, entre más acercada a la derecha, que es el destino final donde sucedió la batalla, iban reduciendo poco a poco los soldados porque los climas eran bastante duros, y de regreso hacia Francia, como estos iban aún más reduciendo. O sea, estamos viendo una evolución de años, de cantidad de personas, de magnitudes, en una simple línea. Y luego, del lado derecho, también podemos ver la evolución de los meandros del río Mississippi, es decir, cómo podemos planear una ciudad a través de la evolución del río, de cómo sus meandros, poco a poco, que son estas curvas naturales que se logran, pueden darnos nuevos sectores de dónde no construir, de dónde protegernos, para que si sucede una inundación, donde sucede un evento, no nos afecte al desarrollo de la misma ciudad. Pero a todo esto, ya que vimos todas las clasificaciones, ya que vimos todos los conceptos de cómo es una cartografía social, cómo inicia una cartografía social. No es algo completamente técnico, es un ejercicio en donde la memoria genera la narrativa. Y primeramente, yo recomiendo definir el sujeto a mapear. Si quiero mapear un espacio, una persona, un suceso, tengo que tener bastante centrado el enfoque que le quiero dar. Tengo que ver correctamente, si quiero mapear un espacio, primeramente tengo que los elementos del espacio, el clima y demás,
luego si quiero mapear a la persona, tengo que ver a qué cantidad de personas, a quiénes, y finalmente si el suceso, tengo que ver qué experiencia del suceso quiero mapear. Seleccionar el grupo con el que se hará el mapa, es decir, quiero trabajar con niños, jóvenes, adultos, o un grupo mixto, porque las técnicas entre todos ellos es totalmente diferente, y los niños ven las verdades diferente a como los jóvenes la ven o como los adultos lo ven, y como dicen, solamente un niño dice la verdad a veces. Y finalmente, dialogar y acercarse al conflicto. Muchas veces uno tiene miedo del diálogo porque genera un conflicto y piensan que el mismo es incorrecto, que no se genera nada con el conflicto, pero realmente en el conflicto está la respuesta. De hecho, los tipos de pensamiento se centran en el conflicto. El holográmico, dialógico y de curiosidad son conceptos bastante académicos que hasta a mí me costaron aprender, así que yo los cambié nada más el nombre a inmersivo, de diálogo y recíproco. Es decir, el inmersivo en donde uno mismo se mete a la situación para producir estos mapeos, para producir estos espacios, donde se mete junto al habitante del espacio para ver qué sucede. El diálogo, que es ir a dialogar con la persona que quiero mapear, o si yo mismo dialogar conmigo mismo para generar este pensamiento. Y finalmente el recíproco, en donde se mapea junto al habitante del espacio, o donde se mapea junto a la experiencia, es decir, mientras sucede el evento, hacer el propio mapeo. Y nada más como para finalizar, aunque estamos generando una narrativa con la cartografía, no hay que olvidar que hay que ser lo más imparcial posibles en el proceso y el resultado, porque la cartografía en sí es inherentemente un ejercicio de poder, pero al darle sentido humano es una cartografía social, que es el ejercicio de darle voz a aquellos que no la suelen tener. Tenemos que tener muy presentes que la cartografía no es simplemente un mapa, no es simplemente una vista de un terreno o de una persona o un elemento, sino que es un ejercicio de poder en donde nosotros le damos voz a alguien, a un movimiento, a un concepto social que si se usa incorrectamente puede causar tanto daño, o si se usa de forma correcta se puede usar tanto beneficio de ella. Por ello hay que tener muy en cuenta que hay que ser imparciales en el proceso y en el resultado mismo. Muchas gracias. Listo, ahora yo les voy a presentar mi presentación. Lo llamé cartografía personal porque lo quise enfocar hacia mi experiencia como urbanista. Quiero empezar presentando el primer mapa o los primeros mapas que hice en mi carrera. Este fue en mi primer semestre, que era una materia de exploración. Trabajamos en la colonia La Primavera, que está dentro del distrito Tec, y la manera de que funcionó fue que hicimos todo el levantamiento en campo y todo el mapeo lo hicimos dibujado. Entonces aquí también es como evidenciar que para presentar un mapa no necesariamente tienes que usar una herramienta especializada, también lo puedes hacer dibujando y obtienes un resultado que a lo mejor ayuda para comunicar con cierta población. Este fue en mi segundo semestre de la carrera. Me gusta como hablar de mi trayectoria porque pues ahorita lo que hago es muy diferente a lo que hacía antes, pero también lo que hice en su momento me ayudó a aprender todo lo que sé ahora. Entonces es padre reconocer de dónde empezamos todos y también como para como presentar que podemos siempre mejorar nuestra técnica de representación. Aquí, por ejemplo, era del Distrito Tec y era evidenciar como las problemáticas o las oportunidades en el día y en la noche. Por ejemplo, en el día el enfoque es más hacia la cobertura arbórea y hacia la calidad de las banquetas, y en la noche es hacia la ausencia del alumbrado público y los puntos críticos en donde se puede sentir más inseguro un espacio. Ahora mis mapas de ahorita, por ejemplo, es de la infraestructura verde, y lo padre de la cartografía es que no necesariamente tiene que ser muy técnico, también puede ser algo gráfico que ayude a evidenciar algo con mucha carga visual de manera fácil. También, bueno, estos son los que puse de la guía de infraestructura verde. Aquí también hablamos como de las escalas de análisis, como con el uso de color adecuado se puede representar la cartografía. Aquí, por ejemplo, para el de edafología, que es el de la derecha, utilicé los colores que ya trae el INEGI en su cartografía, y también para el uso de suelo y vegetación. Entonces, para que si alguien que ya conoce el tema
al momento de leer esta cartografía ya asocié esos colores con lo que usualmente se representa. Aquí, por ejemplo, mapeé la cobertura arbórea del municipio y quise hacer como mucho énfasis entre lo que es el arbolado total y lo que realmente está en el espacio público. En el lado izquierdo se puede ver el mapa con todos los árboles y ya en el lado derecho podemos ver que realmente son pocos los distritos donde tienen cobertura arbórea para todos en las banquetas y en los espacios abiertos. Aquí, por ejemplo, mapeamos hasta el nivel distrital y era identificar como los puntos críticos donde se puede pues, incidir con infraestructura verde. Pongo el ejemplo de 2 distritos, que es el Distrito del Obispo y el Distrito de Innovación, y lo que presentaban estos mapas era como la síntesis del diagnóstico de toda la infraestructura, de toda la guía de infraestructura, y al lado de estos mapas los complementaba con datos críticos o datos que ayudarían a entender más el contexto del distrito, para tomar decisiones más puntuales reconociendo las escalas de análisis. Y bueno, quise también incluir esta diapositiva que es como los mapas que hacía antes a los mapas que hago ahora y como evidenciar de cómo la representación gráfica nos ayuda a comunicar más fácilmente y que no significa que uno esté mal o no, es nomás que hay diferentes formas de representarlo según cómo se quiera comunicar. Igual, por ejemplo, aquí es lo mismo, el mapa de antes, que fue de los primeros mapas que hice, y ahí yo estaba casada con la paleta de colores como rosas y morados, y después entendí con maestros que me decían que normalmente la topografía o las pendientes se leían con otro código de colores, entonces también como presentar que por más que, o sea, tenemos libertad creativa, pero a veces en ciertos escenarios ayuda a comunicar con ciertos colores. Y bueno, ahora, ¿qué podemos mapear? Aquí, por ejemplo, mapeé, era un análisis de los entornos escolares prioritarios según la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado. Y aquí era, pues, mapear cómo influye, por ejemplo, el acceso a los espacios verdes, el peligro de inundación con la ubicación de estas escuelas prioritarias, hechos viales y el uso industrial en el área metropolitana. También, por ejemplo, la importancia de hacer combinación de capas. Aquí mapeé los basureros clandestinos en el polígono Campana Altamira y era pues como esto ya nos dice mucho, depende, o sea, cada círculo representa el tamaño del basurero al aire libre, pero después lo quise combinar con la capa de hidrología para ver qué pasaba cuando pues llovía en Campana Altamira y cómo se arrastraba esta basura hasta llegar hacia el arroyo. También se puede mapear pues caracterización de viviendas. Aquí, por ejemplo, mapeé pues características de viviendas en el distrito Campana Altamira con información del INEGI. Por ejemplo, si disponían de inodoros, de drenaje, agua entubada, cuántas viviendas están habitadas, el recubrimiento de piso, electricidad, etc. Y aquí, por ejemplo, cómo la carga de color nos ayuda a pues distinguir entre los diferentes elementos de la vivienda. También otras cosas que podemos mapear, aquí por ejemplo mapeé los puntos críticos de inseguridad vial, estos son todos en Valle Oriente, entonces para identificar como puntos con mayor prioridad para atender con intersecciones seguras, pues sí, con más atención hacia la movilidad no motorizada y hacia la seguridad del peatón. También la cobertura arbórea, cómo influye los espacios que ya están construidos con lo que está abierto y las áreas de oportunidad para pues reforestar nuestra ciudad. Los usos de suelo actuales y su relación, o sea, internamente en un distrito también. Y también, por ejemplo, aquí aplicaba el tema de peligro de inundación por la topografía que se presenta en la zona. Aquí también puse otros ejemplos, que es la relación de los llenos y los vacíos, para identificar como posibles lugares para incidir. La conectividad de transporte público en un sitio. Población vulnerable, aquí por ejemplo mapeé la población adulta mayor y también por ejemplo las unidades económicas.
También ayuda la cartografía o los mapas para como acompañar proyectos. Aquí, por ejemplo, fue un proyecto de la carrera donde cada estudiante tenía un proyecto diferente de presupuesto participativo del municipio de Monterrey. Y lo que quería yo con esta cartografía era evidenciar la escala del proyecto en una escala de 20,000 para ver el impacto que tenía cada proyecto del programa. También no solo se limita a temas como de mapas, como los conocemos típicamente, también como lo mencionó Pepe, se puede pues hacer como mapeo de cosas más íntimas o cosas que usualmente no pensamos que se pueden mapear. Aquí, por ejemplo, yo mapeé mis emociones. Fue un ejercicio de 3 días en donde iba mapeando las emociones que sentía a lo largo del día. Según el color, era pues la emoción que sentía, el tamaño del círculo era la importancia de la emoción y los aros que rodeaban cada círculo era la duración del momento. Entonces, por ejemplo, en un día tenía como muchas emociones, yo me acuerdo de ese día, era el 28 de octubre, y ahí amanecí muy en calma con mis amigas, después tuve como momentos de alegría, llegué a tener momentos de miedo porque ese día tuve una cirugía, entonces la intensidad del momento pues se hizo muy fuerte y el color también era un poco más abrupto y después pasé a sentir tristeza y miedo y hasta el final como un momento como de cariño y de amor. Y está muy padre como aplicar este tipo de ejercicios porque podemos mapear cosas de nuestra vida cotidiana y sacar información muy útil que está padre de tener en cuenta. También se puede mapear los sentidos. Aquí, por ejemplo, cuando trabajamos en la carrera con la colonia Fuentes del Valle, ahí trabajamos con los vecinos, y era pues entender la percepción de un visitante versus un habitante de la colonia. Y aquí, por ejemplo, analizamos la colonia en 3 sentidos. Era como la sensación, el olfato y el oído. Aquí les presento el tema de sensación. Pero básicamente hicimos como una evaluación de 5 puntos, que era la seguridad, limpieza, si era interesante el espacio, qué tan armonioso era y si era conocido. Y empezamos a evaluar estos espacios, eran 17 puntos, con una escala Likert. Y ahí nos dividimos entre el equipo, entre el grupo, y vamos evaluando pues cada uno. Y lo padre de esto también es que la experiencia es muy distinta entre cada persona. Entonces quisimos también como empezar a mapear los colores según la experiencia. Entonces, por ejemplo, nos preguntábamos en el grupo de que, ¿cómo relacionas la seguridad? Entonces, yo lo relaciono con azul, yo lo relaciono con tal color. Entonces, íbamos sacando promedios de colores para entender que pues cada persona tiene experiencias distintas que lo forman en el presente y por eso asocia el espacio o ciertos elementos con diferentes cosas. Y ese fue, por ejemplo, el resultado de este mapa, donde marcábamos en cada de los 17 puntos como la sensación que sentíamos en el espacio, poníamos también gráficas de la sensación del visitante versus el habitante, y por ejemplo ahí los habitantes pues obviamente sentían como más familiar el espacio, tenían un poco más cariño hacia la colonia, y nosotros como visitantes percibíamos otras cosas que ellos no, como, no sé, la banqueta está deteriorada, me siento extraña porque la gente se me queda viendo, etc. Y ahora las recomendaciones, les recomiendo siempre tener un enfoque multiescalar. A veces para entender un lugar es necesario también como conocer lo que pasa en el entorno. No podemos pensar o planear en un lugar sin considerar lo que pasa alrededor, porque si tú haces algo en un lugar, tiene incidencias positivamente o negativas en los otros lados. Aquí, por ejemplo, estas son ilustraciones que hice para la guía Infraestructura Verde y era hacer como reforzar cómo con este enfoque se pueden llegar a conclusiones mucho más relevantes y padres. También apoyar sus cartografías con otros elementos gráficos. Por ejemplo, aquí era en el Barrio La Luz, en el centro de Monterrey, mapeé la disponibilidad de banquetas. Y aquí, por ejemplo, lo contrasté lo que pasaba en el barrio con lo que pasaba en el centro de Monterrey, y con unas simples gráficas de barra, luego sabías cómo era esta disponibilidad. También, por ejemplo, apoyos con imágenes, dibujando arriba las imágenes para resaltar cosas que
no, queremos comunicar. Por ejemplo, aquí era las malas condiciones de las banquetas, que estaban obstruidas por elementos o que los mismos árboles las empezaban a levantar. Y también la variación de usos de materiales en banquetas, porque también la cartografía, lo que tenemos de información, no sé, de INEGI y de otras fuentes, está limitada. Entonces, puedes tú evaluar que si existe o no una banqueta, pero la calidad es diferente, o el material, por ejemplo, influye a si me siento segura en la banqueta. A lo mejor este material hace que me resbale, a lo mejor este material hace que cuando yo vaya con una carriola lo sienta muy incómodo. Entonces, empezar a hacer empalme de información con datos cualitativos y cuantitativos nos va a ayudar mucho a reforzar nuestra cartografía. Y también otras herramientas que les recomiendo son Adobe Color, que ahí, por ejemplo, puedes descargar paletas de colores ya predeterminadas y puedes también tú crear tu paleta de color para ya tener como una esencia en tus mapas. A mí me ha ayudado mucho a hacer como tengo una presentación con todos los códigos de colores que utilizo en mis mapas y eso lo hace muy fácil para que en todos mis mapas tenga como mi esencia como mía, mi esencia propia. También del lado derecho les muestro la captura de un My Maps. No sé si lo conocen, pero es una herramienta muy sencilla de Google que además de que es rápida, también es colaborativa, entonces es muy padre para mapear cosas en conjunto con otras personas. Y por último, algunas fuentes de información que ya presentó algunas mi compañero Luis, pero nomás quisiera como volverlas a tocar. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos de INEGI el marco geoestadístico, que nos brinda información muy valiosa del territorio, el Inventario Nacional de Viviendas, que ahí puedes obtener información para empezar a caracterizar las viviendas. El mapa digital de México, ahí INEGI tiene como varios mapas predeterminados y puedes sacar información de ahí. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es el de NUE. El CINCE, a mí me gusta mucho el CINCE porque ya agrupa muchos temas del INEGI y haces una descarga y ya tienes mucha información a nivel de manzana o AGEP. El relieve continental también se puede obtener de INEGI, que es como para darle pues, más presencia a tus mapas para entender cómo la topografía influye en el espacio. Y también hay otras fuentes como el Sistema Nacional de Riesgos del CENAPRED y el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que por ejemplo, lo usamos mucho para la guía de infraestructura verde. Y del lado derecho están como algunas recomendaciones a nivel municipal, que es revisar el plan de desarrollo urbano de tu municipio, también los programas parciales, si es que los tienen. Los atlas de peligros y riesgos son una fuente de información súper valiosa para entender también cómo inciden los riesgos en el espacio. Y también, por último, plataformas digitales de gestión de datos urbanos, como por ejemplo Visur Urbano, Ciudad Finita, entre otros. Gracias. Y bueno, creo que pues a partir de lo que ustedes han revisado el día de hoy con las experiencias de los panelistas que nos acompañaron, pues pueden sentirse a lo mejor motivados a realizar este tipo de trabajos, ¿no? Cartografías y mapas que cuenten diferentes historias, que cuenten diferentes realidades y diferentes maneras en las que vivimos la ciudad. Y para quienes tengan esa motivación o esa inquietud, pues también queríamos aprovechar este espacio para hacerles saber que desde el INPLAN tenemos abierta la convocatoria Mapas de la Experiencia Urbana, que aquí van a poder realizar este tipo de ejercicios y nos va a encantar conocer pues todo lo que tengan que contar de su ciudad y de la manera de habitarla a través de los mapas. Entonces voy a pasar muy rápido los requisitos, como quiera al final les vamos a pasar el QR donde pueden revisar las bases de manera más tranquila y más a detalle. Entonces, pues si quieren empezamos con el objetivo de la convocatoria, que pues básicamente es conocer las maneras en las que entendemos y proyectamos la ciudad. Y esto a través de los mapas que, como han expresado mis compañeros, pues puede hacerse de distintas maneras, ¿no? Desde lo que existe de manera tangible en la ciudad y podemos representar en un mapa hasta lo que sentimos al experimentar, al caminar, al vivir la ciudad. Entonces, con ese objetivo se realiza esta convocatoria.
Y para que ustedes puedan participar tienen que cumplir con estos requisitos que son, pues la verdad, muy accesibles. Primero, que sepan que la inscripción a la convocatoria es gratuita, no tiene ningún costo. También, si ustedes quieren participar, no deben ser servidores o servidoras públicas durante el periodo de la convocatoria. Y descontando eso, la convocatoria sí está abierta al público en general sin importar su residencia. Aun cuando somos el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana de San Pedro, no está limitada la participación a que ustedes vivan en el municipio. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Lo que sí es que las propuestas cartográficas sí deben de incluir a San Pedro, ya sea de manera total o parcial. En la imagen que tienen aquí a un lado, pueden ver un ejemplo de esto con el que nos gusta explicarlo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un mapa de México, pues ahí check, ¿no? Está San Pedro ahí adentro y estamos cumpliendo. Lo mismo sucede cuando hacemos un mapa del estado. Listo. Estamos cumpliendo porque también está ahí San Pedro. O incluso, para quienes no lo conozcan, este es el polígono el que viene como en gris oscuro. Es el polígono del municipio de San Pedro Garza García. Si lo quieren hacer a nivel municipal, pues también están cumpliendo, pero incluso si se quieren ir más a detalle y quieren representar una parte de San Pedro, incluso hasta una escala de yo quiero representar un parque que está en San Pedro y quiero mapear ahí lo que, no sé, cómo me siento yo en ese parque, lo pueden hacer. O sea, el chiste es que incluya San Pedro Garza García, pero lo pueden hacer de manera total o parcial. También pueden participar cualquier persona independientemente de su formación profesional. Creo que ahorita con las experiencias de mis compañeras y compañeros, pues se dieron cuenta que no necesitan saber de sistemas de información geográfica o no necesitan tener como este conocimiento técnico. Por eso no estamos limitando la participación a que sean urbanistas, arquitectos o personas con conocimiento técnico. Pueden incluso imprimir su mapa y rayar encima y expresar lo que ustedes quieran contar de la ciudad. Y otro de los requisitos es que deben de ser mayores de edad para poderse inscribir y participar, y finalmente que pueden participar de manera individual o pueden formar equipos. El único requisito es que sean equipos de 4 personas o menos. También, para que sepan, esto viene desglosado en las bases, pero se definen 3 categorías para esta convocatoria. La primera es la ciudad que sentimos, que es esta parte que ya habíamos platicado durante este seminario web, que es todo lo que experimentamos al momento de habitar la ciudad. Quizás son cosas que no se ven de manera tangible, no es como una infraestructura en sí, pero sí es parte de la realidad cotidiana de la ciudad, ¿no? Otra categoría es la ciudad que vivimos, que pues ahora sí hablamos ya a lo mejor de aspectos un poco más físicos, ¿no? Más tangibles. ¿Cómo es mi experiencia al transitar la ciudad? ¿En qué medios lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto tiempo hago para llegar a mis destinos? ¿O cuántos parques tengo disponibles cerca de mi casa? ¿O qué tipo de equipamientos existen en una zona determinada? Todo eso queremos verlo en esta categoría, la ciudad que vivimos. Y finalmente tenemos la categoría de la ciudad que cohabitamos, que en esta categoría lo que queremos es visibilizar que si bien la ciudad es un entorno urbano, que muchas veces no lo pensamos como que lo compartimos con otras especies o maneras de vivir la ciudad, pues también entender que no es solamente la experiencia de las personas en la ciudad, sino también de pues un medio natural con el que compartimos este espacio. Entonces aquí pueden mapear todo lo que va desde rutas, ecosistemas, especies, y en general pues esta temática que queremos hacer visible. Y ahora sí, entrando a lo que ustedes van a tener que entregar en caso de que les interese participar, primero les vamos a pedir información general de ustedes, obviamente por si resultan ser una de las propuestas ganadoras, pues hacerles saber y saber cómo se llaman y quién la escribió y quién la hizo, perdón. También información de la cartografía. Primero pues van a tener que definir en qué categoría van a estar participando. Tienen que darle un título a su cartografía o a su mapa, que es parte como de esta narrativa o de esta historia que ustedes quieran contar a través de su propuesta. Y un texto curatorial no mayor a 150 palabras. La verdad, este texto lo estamos poniendo solo como un apoyo. En realidad, lo que queremos ver es que sus mapas por sí solos puedan contar la historia o el mensaje que quieran transmitir. Entonces, bueno, como les decía, los entregables son estos que vienen aquí. Creo que me alcanzaron a escuchar como hasta la información de la cartografía. El texto curatorial, les decía, tiene que ser un texto de apoyo porque su mapa debe transmitir su mensaje y queremos saber también qué herramientas usaron, ¿no? Y que suban su mapa en formato PDF. Sí tenemos una limitante en cuanto a la dimensión máxima, que es 1,20 de ancho por 90 de alto centímetros. Fuera de eso puede ser en cualquier formato, ya sea vertical, horizontal, cuadrado, como ustedes lo quieran representar, y que tenga buena calidad. Si quieres darle a la siguiente, por favor. Comentaba que la convocatoria fue el 31 de marzo, entonces ya lleva
en la que hemos estado recibiendo propuestas y hemos tenido estos dos acercamientos con ustedes. Uno fue un diálogo urbano de manera presencial aquí en el INPLAN el miércoles 28 y diálogo, pero de manera con la intención de que ustedes pues empiecen a pues compartir las ideas que tengan para incluir la convocatoria. Que sepan que tenemos todavía casi un mes para su propuesta. Jueves 26 de 9 de la noche que puedan subir su propuesta. Después de eso vamos a tener unas semanas en las que vamos a hacer propuestas que nos hagan llegar. Que sepan, tenemos un jurado externo, de hecho, un jurado que nos va a propuestas y finalmente el 30 de julio es un día donde también vamos a tener un espacio con dos personas del jurado para que puedan acerca de su experiencia y de cómo hicieron estos mapas. Si quieres, Luis, me ayudas. Y bueno, para que sepan, los estar evaluando dos aspectos. El primero es que cumplan con los requisitos y esta implementación de herramientas no tienen que ser expertos en la herramienta que están usando, pero que sí sepan utilizar como las bondades o la herramienta para transmitir su mensaje a través. Y vamos a evaluar también que sea una propuesta relevante dentro de la categoría que les explicaba en las bases y que sea una propuesta legítima, gráfica, ayude a transmitir su mensaje, que la narrativa o el mensaje también sea, pues, que aporte valor, ¿no? Porque un screenshot de Google Maps y subirlo como tu propuesta, pero ¿qué van a proponer más allá? Y también en el aspecto de innovación. O sea, cómo ustedes están en los mapas para comunicar algún mensaje. Y creo que por ahora, como los aspectos más relevantes de la convocatoria, aquí están los QR para que puedan consultar tanto las bases, la liga del registro, si quieren hacer un screenshot de esto, o anotar las ligas. Y por nuestra parte, pues creo que sería todo. Vamos a intentar reconectar aquí el internet para ver si hay preguntas, pero si tienen más dudas, además de las que pongan aquí en el chat, también pueden acercarse con nosotros a través de correo electrónico o redes sociales. Listo, creo que ya vamos a ver si hay preguntas en el chat. Bueno, pues creo que quizás sea una falla técnica o quizás quedó todo muy claro, pero si se les ocurre alguna duda, pues ya les comenté por redes sociales o por correo electrónico, se los voy a escribir aquí en el chat. Sinplanje@sanpedro.mx. Bueno, y pues con eso creo que podemos concluir el día de hoy. Muchas gracias a quienes asistieron. Gracias también a las personas que nos acompañaron el día de hoy para compartirnos de su experiencia y su conocimiento. Y recuerden que Diálogos Urbanos es un programa que tenemos de manera periódica en el INPLAN. Tenemos una edición tanto de manera presencial como virtual. Lo hacemos por lo regular cada mes, entonces para que estén pendientes de las redes sociales y puedan enterarse del siguiente. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.